Es un gusto poder estar aquí con ustedes y bueno, pues vamos a orar. Vamos a hacer una oración, a ponernos en las manos del Señor. Amén. Bendito Dios, te damos tantas gracias por esta mañana, por tu misericordia, Señor, por tu gracia, por tu favor, Señor, para con nosotros. Gracias porque nos permite, Señor, poder estar reunidos, Señor, de esta forma para poder escuchar tu voz y tu palabra, Señor. Queremos pedirte que tú nos hables, Señor, y nos enseñes tu palabra y nos las reveles, que tu Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas esta mañana. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, espero que estés listo con tu Biblia, con tus notas, tus oídos atentos, tu corazón dispuesto. Amén. Y yo quiero hablar con ustedes acerca de del carácter de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios soberano, es un Dios todopoderoso. ¿Y por qué Él es soberano? Porque Él gobierna al mundo. Porque es soberano porque Él sabe todo de nosotros, porque nos conoce en forma muy personal. Él lo sabe todo. Amén. Como dice ahí la Escritura en el libro de Mateo capítulo 10, versos 29 al 31, dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. ¿Qué está diciendo aquí? Esto, ¿verdad? Como dice, sin que el Padre lo sepa. El Padre, nuestro Dios, lo sabe absolutamente todo. Y dice: pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Amén. ¿Lo crees esta mañana? Que tú vales más que cualquier cosa. Para Dios, todo lo que Dios ha creado, todo lo que Dios ha formado, todo lo que es del Señor es de gran valor para Él. Somos de gran valor para nuestro Dios. Y ahí estando leyendo el libro de Job, que es un libro difícil a veces de entender, pero yo voy a compartirles algunos pasajes importantes acerca de hablar de lo que es el carácter de Dios, de la soberanía de Dios. Nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios está sentado en el trono con poder y gloria. Él tiene todo bajo sus pies. Amén. Y aquí en el libro de Job, en el capítulo 38, no lo vamos a leer porque es un capítulo largo, pero ahí Dios le respondió a Job diciéndole: ¿quién maneja todo realmente? Si tú tienes alguna duda, pues lee este capítulo para que te des cuenta. Porque Él es quien separó la luz de las tinieblas. Él es el que puso los límites al mar. Él es quien controla el clima. Él es el que da órdenes a los relámpagos y a la lluvia. Él es quien ordena los cielos. Toda la creación depende de Dios. Amén. Todo depende de Él. Así Dios le responde a Job. Pero quiero contarte una historia. Se cuenta que un hombre se había extraviado en una isla desierta que no figuraba en los mapas. Había navegado solo en el Pacífico cuando una tormenta azotó la nave y lo sacó de su curso. Casi muerto, el hombre logró llegar a la isla. Después de pasar un día entero allí y sin haber visto ningún barco que pudiera rescatarlo, decidió construirse un refugio para él y las pocas posesiones que le quedaban. Después de un par de días, comenzó a sentir amargura hacia Dios y se preguntaba: ¿por qué había permitido Dios que esto sucediera? ¿Lo iba a dejar morir de hambre? Todo lo que tenía estaba guardado en el pequeño refugio que había construido. ¿Sería esto una lección para que aprendiera a confiar en Dios? Todas estas preguntas él se hacía. Entonces se produjo la tragedia final. Un día el hombre salió a cazar un animal para comer y al regresar al refugio vio que se había prendido fuego. El hombre cayó de rodillas y comenzó a llorar y a decir: Dios, ¿cómo puedo aprender a confiar en ti cuando suceden cosas como esta?
he perdido todo lo que tenía. Durante 1 hora el hombre se estuvo quejando y cuestionando a Dios. Entonces, para su gran sorpresa, llegó un barco a rescatarlo. Cuando el náufrago preguntó cómo lo habían encontrado, le dijeron: vimos sus señales de humo. Amén. Qué interesante historia, ¿verdad? Porque algunas cosas, ¿verdad?, que nos parecen como que injustas. Dios es soberano porque Él sabe cómo hacer todas las cosas, ¿no es cierto? ¿Y el Señor puede hacer esto? Sí. Claro que sí. Pero vamos a ver, en el libro de Romanos, capítulo 9, del 14 al 26, hablando de la soberanía del Señor, pero también hablando de la actitud que a veces nosotros podemos tener, de que a veces podemos amargarnos, a veces podemos pensar que Dios actúa injustamente, pero creemos en Dios. Pero así somos, ¿verdad? Somos carnales, somos frágiles, somos débiles. Entonces, cuando vienen situaciones a nuestra vida, ¿cómo respondemos? ¿Cómo actuamos? Y aquí vamos a ver lo que dijo el apóstol Pablo. Le responde a una persona que podría haber alegado que Dios actuó injustamente. Y vamos a ver los primeros versos 14 al 16. Dice: ¿estábamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. Y les recuerda, Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Yo te estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, pero tú tengas la Reina Valera. Pero está diciendo aquí, el apóstol Pablo declaró con firmeza que no puede haber injusticia en Dios, porque si actuara de una manera injusta, sería contrario a su carácter. Entonces tenemos primeramente que entender, hermanos, que Dios es justo y que Dios es soberano y que Él hace todas las cosas como Él quiere. Amén. Como dice aquí la palabra, Dios decide quién decide, Él es el que decide a quién tener misericordia. En los versos 17 al 18 vamos a continuar la palabra, lo que nos dice. Pues las escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón, ¿recuerdan? Cuando Dios iba a sacar al pueblo de Egipto. Y aquí Pablo les recuerda esta historia. Las escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón: te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? Que Dios usa a las personas como Él quiere para cumplir su propósito. Endureció el corazón de Faraón. Él hizo todas las cosas. Sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud. Él tiene misericordia del que Él quiere tenerla. Él es un Dios justo y Él es un Dios soberano. Amén. Y vemos el resultado. ¿Cuál fue el resultado de esta historia? El resultado fue, el nombre de Dios fue proclamado en toda la tierra. Amén. Entonces tenemos que entender, hermanos, y sentir la seguridad y la confianza de que nuestro Dios es soberano y que Él sabe cómo hacer todas las cosas y que todas las cosas están bajo sus pies y que todas las cosas están bajo su soberanía, su control, su gobierno. Amén. Así es. Aún así como estamos viendo las cosas que están pasando en nuestros tiempos, Dios tiene el control de todas las cosas y aún puede usar a cualquier persona en los gobiernos, en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Él usa todo y a todos para cumplir su propósito, amén, para que el nombre de nuestro Señor sea exaltado y para que se cumpla su palabra tal cual ha sido escrita, amén, porque lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir, amén. Nuestro Dios es soberano, aleluya.
Amén. Y seguimos leyendo la escritura aquí en este mismo capítulo, los versos 19 al 21. Dice: ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? Y Pablo dice: no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para discutir con lo que el Dios hace? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador: ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero, y mira lo que dice Pablo aquí, cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno, de honra, y otra para arrojarla a la basura de deshonra. Claro que sí. Aquí está diciendo el apóstol, y está usando la imagen del alfarero, la imagen del creador y del barro, para enfatizar que Dios, al ser el alfarero, Él tiene el derecho y la autoridad para dar forma y usar a sus criaturas como Él lo desee. ¿Estás conmigo esta mañana? ¿Está llegando esta palabra ahí a tus oídos, a tu corazón? Porque tal vez nosotros también nos hemos hecho estas preguntas. Porque tal vez nosotros también hemos reaccionado de esta manera. ¿Cómo es posible, Dios, que esté pasando esto? ¿Cómo puedes culpar a estas personas que están haciendo esto? Tú las creaste, Dios. Mira cómo es. Y empezamos, ¿verdad?, a cuestionar y a hacer ciertas, pensar ciertas cosas. Pero aquí nos está diciendo la palabra: puede Dios usar lo que está a su alrededor, las personas, las circunstancias, aunque a veces pensamos: otra vez, Señor, con esta prueba, otra vez, Señor, esta situación, otra vez esta persona, Señor, haciendo estas cosas. ¿Qué está pasando? Y yo creo una cosa: Dios utiliza todas las cosas, personas, circunstancias, pruebas, lo que sea, para moldear aún nuestro carácter, para quebrarnos y volvernos a hacer. Porque Él es el alfarero, porque Él es nuestro creador. Y aquí dice la palabra que somos ese vaso en las manos del alfarero que nos vuelve a quebrar, nos vuelve a formar, porque Él está haciendo su obra desde cuando lo hemos conocido, ¿verdad?, desde el primer momento hasta ahora, y seguirá haciendo esa obra en nosotros, formándonos a su imagen y a su semejanza. Pero Él es soberano. Él hace lo que Él quiere hacer. Y nosotros tenemos que confiar y descansar en su soberanía, en su voluntad, en lo que Él decide hacer, y someternos completamente a esa soberanía del Señor y permitir que Él esté haciendo esa obra en nuestras vidas y en nuestros corazones, vez tras vez tras vez. Amén. Y vamos a ver en Romanos también, en el mismo capítulo 9, y versos 22 al 26. Entonces, de la misma manera, dice Pablo aquí, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción, porque estaba hablando ahí de los vasos de honra y vasos de deshonra. Entonces, Él hace lo que Él quiere hacer con cada uno de los vasos. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos que les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria de Él. Amén. Fíjate lo que está diciendo aquí. Él tiene misericordia del que Él quiere tenerla. Él toma esos vasos en sus manos, Él nos toma en sus manos y nos está moldeando. Pero ¿qué dice aquí la palabra del Señor? Que brille su gloria en cada vaso, en el vaso que Él escoja, el vaso que Él quiere, en el que Él quiere obrar. Y nosotros estamos entre los que Él eligió. Tú y yo estamos entre los que Él eligió. Y ahí menciona, porque les está hablando Pablo al grupo de los judíos o al grupo de los gentiles. Entonces dice, con respecto a los gentiles, Dios le dice en la profecía de Oseas: a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, y amaré a los que antes no amaba. Y también dice, en el lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente.
Y somos nosotros ese pueblo que Dios en su misericordia escogió. Amén. Y está diciendo aquí que Dios muestra misericordia a todos, que Dios hace lo que Él desea hacer y que nosotros no podemos cuestionar nada de lo que Dios hace. Él controla lo que desea y es justo. Él es bueno, Él es amoroso, obra para nuestro bien en todo, es confiable y salva a todos los que creen en Él. Ese es nuestro Dios, soberano, amén. Lo controla todo, claro que sí. También es amoroso, claro que sí, misericordioso, claro que sí. Y cuando entendemos estas cualidades de Dios, concluimos que sus decisiones son buenas, aunque no logremos entender todas sus razones. ¿Sí? No sé por qué situaciones tú puedas estar pasando y probablemente te has hecho muchas preguntas y tal vez te sientas, ¿verdad?, con una presión muy grande y a veces no entiendes las razones, no entiendes el por qué y el para qué o el propósito, pero concluimos esto, que sus decisiones son buenas. Sus decisiones son buenas porque los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros, amén. Él tiene para nosotros pensamientos de paz, pensamientos de bien y no de mal. Pero a veces no entendemos, ¿verdad? Así como en la historia de este náufrago, ¿verdad? Ay, Señor, pero ¿por qué? Y ahora este final se quema todo lo que había construido. Él sentía que eso era su refugio, pero Dios lo usó para bien, ¿verdad? En el momento, ¿verdad?, que se enciende todo ese refugio y se prende fuego, no lo puede lograr entender. ¿Qué está pasando, Dios? ¿Por qué no estás conmigo? Y a veces actuamos de esa manera. Y a veces no tenemos todas las respuestas a muchas cosas. Pero cuando confiamos en nuestro Dios soberano, confiamos que Él tiene el control de todo y que Él tiene pensamientos mucho más altos que los nuestros. Ahí se va a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, cuando descansamos y confiamos en las cosas que Él está haciendo. Amén. Aquí el apóstol Pablo dice, lo que estábamos leyendo, que el Creador controla todo lo creado. Dios controla todo lo creado, aunque parezca que todo está de cabeza. Dios lo tiene todo en control. Pero tenemos que ser pacientes, hermanos. Tenemos que esperar. Amén. Él tiene paciencia con nosotros. Él tiene misericordia. Él nos da de su gracia todos los días, hermanos. Amén. Tenemos que ser pacientes y esperar que el Señor va a responder en su momento. Pero Él está viendo algo que es nuestro corazón. Amén. Él ve el corazón. Por eso el salmista decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, ¿verdad? Pruébame y conoce, ¿verdad?, mi pensar. ¿Qué es lo que hay en mí, Señor? Y a veces tomamos estas actitudes de queja, de amargura, de resentimientos, de no entender las cosas, ¿verdad? De juzgar a Dios y hacernos todas estas clases de interrogativas, ¿verdad? ¿Y dónde estás, Dios? Dios está presente, hermanos. Dios está reinando con poder y gloria. Nuestro Dios es soberano, Él está sentado en el trono y sus ojos están puestos sobre nosotros, sobre esta tierra. Pero hay que esperar, hermanos, y vamos a seguir adelante lo que dice la palabra. Porque el apóstol Pablo aquí dice que el Creador controla todo lo creado y Él tiene derecho y la autoridad para dar forma y utilizar a sus criaturas como Él lo desee. La existencia de la creación depende de Él. Por lo tanto, se elimina cualquier tentación de enorgullecernos por logros personales. No podemos, hermanos, tener orgullo. ¿De qué nos vamos a enorgullecer, hermanos? Si somos pecadores, si necesitamos de Dios todos los días de nuestra vida, si somos carnales, claro que necesitamos a nuestro Creador todos los días de nuestra vida. ¿Cómo nos vamos a enorgullecer? ¿De cuáles logros, hermanos? Si todo solamente depende de Dios, amén. Y de Él necesitamos la fuerza y el amor y que se produzca ese fruto del Espíritu en nosotros. Es de la presencia y del poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y ahí es donde nos damos cuenta que somos tan frágiles y que solamente por Él existimos, hermanos, y por Él estamos hoy aquí. Amén.
Y en Romanos 11, vamos a ver ahora el capítulo 11, los versos 17 al 22. Y aquí se enseña sobre el rol nuestro y cómo debemos nosotros responder, cómo debemos colaborar con Él, tener un corazón contrito y humillado y comprometernos con los propósitos de Dios. Eso es lo que nos va a enseñar. Vamos a ver estos pasajes. En el verso 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, o sea que han sido arrancadas esas ramas, y tú siendo olivo silvestre, han sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. Esto quiere decir que reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a su descendencia. Entonces, ¿qué está diciendo? Arranca el Señor esas ramas y ahora nos injerta a nosotros, como dice, en esa rica savia del olivo, participando de la raíz, tomando de la raíz, ¿verdad? La savia, todo ese alimento que llena nuestras vidas. Recibimos esa bendición que fue prometida a Abraham y a su descendencia. Y ahí estamos nosotros ahora por la soberanía de Dios, hermanos. Amén. Y a veces podemos decir, no, hombre, Dios, ¿por qué injertaste a este, verdad? Y a veces decimos, Señor, pero mira esta persona cómo es. Pero Dios le injertó. Dios en su misericordia lo puso. Dios en su misericordia lo escogió, ¿verdad? Para glorificar su nombre. Pero dice aquí, ahora nosotros hemos recibido esa bendición, esa promesa que Dios le dio a Abraham. Ahora nosotros también la bendición la tomamos, la tenemos nosotros como sus hijos ahora, ¿verdad? Esas ramas que hemos sido ahora injertadas en la raíz. Y luego dice el verso 18, no te jactes contra las ramas. Ese pedacito, vamos a verlo. Pablo nos advierte algo, que no caigamos en la trampa de la soberbia espiritual. No te jactes contra las ramas. No caigas en la trampa de la soberbia espiritual. No, hermanos. Estamos viendo tantas cosas que ni siquiera imaginábamos. Personas que probablemente tengan tanto tiempo en el camino del Señor y conozcan tanta palabra. Y están saliendo noticias por todos lados que la verdad nos avergüenza, porque somos un pueblo y nos duele tantas cosas. Pero ¿sabes qué? Dios nos dice, no te jactes, no caigas en esa trampa de ser soberbio, porque esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Y nosotros estamos ahí, ahora injertados, porque hemos creído. Así que no nos consideremos más importantes. Eso es lo que nos dice Dios. No nos consideremos más importantes. Más bien tenemos que temer, porque si Dios no perdonó aún las ramas naturales, dice, a nosotros tampoco perdonará. ¿Está fuerte esta palabra? Claro que sí está fuerte. Es una responsabilidad muy grande, sí, pero no podemos menospreciar una salvación tan grande, hermanos. No podemos menospreciar la misericordia del Señor, amén, porque Él nos injertó, Él fue el que nos injertó y hemos creído en Jesucristo. Pero aquí dice la palabra que tenemos que temer a Dios, porque si no perdonó a esas ramas naturales, a nosotros tampoco nos va a perdonar si no nos humillamos, si no estamos de rodillas ahí todos los días delante del Señor, reconociendo nuestra condición, reconociendo nuestras debilidades, nuestras flaquezas, lo que somos delante del Señor. Dios es bondadoso, pero también es severo. Dios es bondadoso, hermanos, pero también Dios disciplina. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso con nosotros si seguimos confiando en su bondad. Y si dejamos de confiar, también seremos cortados. Hay que orar, Señor, yo no quiero ser cortada, yo no quiero ser eliminada, amén. Yo quiero estar ahí, como dice su palabra, ¿verdad? Ahí en lo más profundo de la raíz. Lo dijo el Señor Jesús en su palabra, cuando Él dijo, ¿verdad?, que los pámpanos se secan si no están ahí en la vid. Y yo no me quiero secar.
Espero que tú tampoco quieras secarte, ni tomar esa actitud de desobediencia o de rebeldía, ¿verdad? O de juzgar a Dios por sus actos o por lo que Él hace. No podemos tomar esa actitud, hermanos. Tenemos que confiar en nuestro Dios, que es un Dios soberano y que Él sabe por qué está haciendo todas las cosas, y como Él las quiere hacer, Él sabe. Nosotros tenemos que estar en esa sumisión, sometidos a la autoridad y a la voluntad de Dios, porque Dios está trabajando en su pueblo, Dios está trabajando en sus hijos, Dios está trabajando en nuestros corazones, en nuestro carácter, en nuestra vida. Amén. Y hermanos, en Hechos 13:41 hay dos palabras importantes que yo estoy viendo aquí. Mirad. Tenemos que mirar. ¿Qué estás mirando, hermano? ¿Miras tus circunstancias? ¿Miras los problemas? ¿Miras el mundo que se está cayendo en pedacitos? ¿Te la pasas mirando tal vez en las noticias? ¿Qué miras? ¿Miras a Dios? ¿Miras lo que está haciendo Dios? Aquí dice: mirad, asombraos. Tenemos que asombrarnos de la gloria de Dios. Tenemos que asombrarnos de la soberanía de Dios. Tenemos que asombrarnos del Dios Todopoderoso. Tenemos que asombrarnos, hermanos, de las cosas que Dios está haciendo. Que aunque a nosotros nos está, ¿verdad?, perturbando y incomodando tal vez, pero tenemos que asombrarnos de la gloria y del poder de nuestro Dios y de la soberanía de Dios, porque dice ahí su palabra: haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. ¿Puedes pensar, hermano, esta mañana cómo Dios se mueve soberanamente en tu vida personal? ¿Puedes pensar cómo Dios se mueve en tu familia, en tu casa? ¿Puedes asombrarte y mirar lo que Dios está haciendo en tu vida y en las cosas que están alrededor de ti? ¿Puedes mirar y asombrarte: Dios, ¿qué estás tratando de hacer conmigo? ¿Qué estás haciendo en mi vida, en mi corazón? Que yo tal vez podría decir: pero otra vez esto, Señor, ¿verdad? Y quejarnos nuevamente y discutir y pensar cosas que no deberíamos pensar porque no nos parecen. Pero cuando miramos a Dios y nos asombramos, vamos a ver esa obra de Dios en nuestras vidas primeramente, en nuestra familia, en nuestra casa, en los que están a nuestro alrededor, en nuestra ciudad, nación, el mundo entero. Tenemos que ver, hermanos, la gloria del Señor, que Él se mueve soberanamente. Soberanamente. Por último, vamos a ver ahí en Job, capítulo 42. Vamos a regresar al Job. Y lo que dijo Job, ya al final, después de todo lo que vivió, después de todo lo que pasó, vamos a ver lo que dicen los versos del 1 al 6. Entonces respondió Job. Ahora le responde Job. ¿Se acuerdan que al principio, en el capítulo 38, Dios le dice a Job? Pero ahora en este capítulo, Job le dice a Dios y le dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Así nos pasa, ¿verdad, hermanos? A veces hablamos cosas que ni siquiera entendemos. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Aquí le estaba diciendo Job: te ruego, Dios, te ruego. Te voy a preguntar y quiero que tú me enseñes. Amén. Esta es la actitud correcta. De oídas te había oído, pero dice: mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, dice, me aborrezco. Es cierto.
Cuando estamos en esa comunión con Dios, hermanos, cuando entramos a la presencia de Dios, podemos comprender tantas cosas que no entendemos. Y es ahí donde Dios nos habla y nos muestra su soberanía y nos muestra su grandeza, su poder y su propósito para todas las cosas. Por eso aquí Job dice: por tanto me aborrezco, dice, y me arrepiento en polvo y en ceniza. Tendremos que arrepentirnos de muchas cosas, hermanos. Claro que sí. Pero Dios es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos. Cuando vea un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Y así podemos decir, como dijo Job: ahora mis ojos te ven. Ahora puedo darme cuenta de todas las cosas. Y vemos en estos pasajes, hermanos, cómo Job reconoció su incapacidad para controlar el mal. Reconoció su incapacidad para darle sentido a este mundo. Solo Dios puede gobernar todo lo que Él ha hecho, solo Él. Job se arrepintió de su actitud y reconoció el gran poder y la perfecta justicia de Dios. ¿Y qué hizo Job? Pidió perdón por poner en duda la soberanía y la justicia de Dios. Job confesó que su conocimiento de Dios era mucho más limitado de lo que imaginaba. Claro que sí. Estamos tan limitados, hermanos. El nivel de comprensión de Job respecto a Dios podía describirse como de oídas. Pero ahora Dios le había hablado directamente a él y por consiguiente lo había visto a un nivel más personal. Y finalmente entendió que su sufrimiento no se debía a que Dios fuera injusto. Lo que tú estás pasando no se debe a que Dios es injusto. No, no es así. Y como dijo Job, tal vez de oídas, alguien te habla, alguien te enseña, tú escuchas, pero dice, pero Dios le había hablado directamente a él. Y Dios quiere hablarte directamente a ti, hermano. Y quiere mostrarte su grandeza, su poder, su soberanía, que Él lo gobierna todo. Y que Él cumple su plan y su propósito como Él lo desea hacer. Y que Él tiene misericordia de quien quiere tenerla. Y que Él usa a las personas como Él quiere. Y que Él es el creador y es el alfarero y que somos vaso en sus manos, que nos quiebra y nos vuelve a hacer para la gloria de su nombre. Amén. Y cualquier cosa que puedas estar pasando, hermanos, entiende que no se debe a que Dios es injusto. Debido a que estamos atrapados en el tiempo, que no somos capaces de ver más allá del día de hoy, no podemos conocer las razones de todo lo que pasa. Pero quiero preguntarte esta mañana, ¿confiarás en Dios aun cuando tus respuestas no sean contestadas? ¿Confiarás en Dios sabiendo que Él es un Dios soberano? ¿Confiarás en Dios aunque tengas sueños y planes que aún no se han cumplido? ¿Confiarás en Dios? ¿Confiarás en su soberanía? Confía, hermano. Confía. Yo quiero que cierres ahí tus ojos y podamos escuchar la voz del Señor. Yo sé que ya el Señor nos ha hablado a través de esta palabra, pero yo sé que Dios quiere hacer muchas cosas y está haciendo cosas en nuestras vidas. Pero Dios quiere quitar de nuestros corazones la queja, la duda, los cuestionamientos, tal vez el desánimo, tal vez cosas que estás luchando en tu interior. ¿Por qué otra vez con estas situaciones, Señor? ¿O por qué tal vez esta persona otra vez aquí está y otra vez está haciendo todas estas cosas? Y
Y a veces queremos, Señor, quítalas, Señor, arráncalas. Pero no. Dios quiere obrar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y podamos orar esta mañana. Dios, te pido que me reveles tu soberanía. Pídele a Dios esta mañana, revélame tu soberanía, tu grandeza, que tú gobiernas, que tú tienes todo en control, Señor. Que no me voy a adelantar a los tiempos, porque el tiempo es tuyo, Señor, para cumplir los sueños o los planes y propósitos en nuestras vidas. Muéstranos, Señor, cuál área de nuestra vida, en mi vida, en mi corazón, que yo estoy tratando de controlar, tal vez. Pídele a Dios que te demuestre. ¿Hay alguna área en mi vida que yo estoy tratando de controlar? Controlar todas las cosas. ¿Hay algún aspecto de mi vida en que deba confiar más en ti? ¿Hay algo, Señor, que no he rendido a tu gobierno? ¿Hay algo, Señor? Y así como Job, te pido perdón por las veces que he tenido una actitud impaciente. Te pido perdón, Señor, por no ser paciente. Te pido perdón, Señor, por ser desconfiado. Te pido perdón, Señor, por la queja. Perdóname, Señor. Y te doy gracias. Dale gracias a Él porque te ama. Gracias porque me amas. Gracias porque me cuidas como parte de tu soberanía, Señor. Me amas y me cuidas. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y que esta palabra, Señor, caiga en una buena tierra y produzca mucho fruto, Señor. Mucho fruto. Que esa semilla de tu palabra pueda germinar en nuestros corazones. Que ni el diablo ni nada, Señor, la pueda robar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos.